Pues la semana pasada estuvimos viendo a manera de introducción la importancia de anhelar la voz de Dios en nuestras vidas. Yo decía la semana pasada, y lo reitero para refrescarte un poquito también la memoria, cómo a través de muchas necesidades que tenemos, y si rellenáramos una hoja, algunos 2, otros 3, otros un cuaderno entero de todo lo que necesitamos, nuestra mayor necesidad es oír su voz. A veces engañosamente pensamos que hay otras cosas prioritarias que necesitamos antes, pero la realidad es que su voz es la mayor necesidad de nuestro corazón, de nuestro interior, de todo nuestro ser. La voz de Dios, veíamos la semana pasada cómo trae vida en medio de los panoramas más estériles, más muertos, más secos. La voz de Dios irrumpe ahí y trae cambios ahí donde nada ni nadie puede llegar. Y hoy con la gran pregunta, y hay libros que hablan sobre esto, muchos. Yo era una fan de cada vez que veía un libro sobre cómo escuchar la voz de Dios, ¡pum!, me lo compraba, porque pensaba que ese libro me iba a dar el secreto, el misterio, para ya siempre que mi oído estuviera abierto a su voz. Y después de leer muchos libros sobre eso, me di cuenta que no hay ningún libro ni ningún consejo que yo te pueda dar que pueda ser el misterio o el secreto o la llave para que siempre escuches la voz de Dios. Más bien ese secreto o misterio reside en nuestro interior. Y es lo que vamos a aprender hoy. Quiero arrancar desde Juan capítulo 4, versículo 24, dentro de esa gran conversación de Jesús con la mujer samaritana. Ese capítulo 4 de Juan tan increíble, es una de mis historias preferidas en la Biblia. Y es una conversación tan profunda que acaba con una revelación de Jesús a esa mujer que le dice: yo soy el Cristo. Fue una revelación que Jesús le dio y cambió la vida de esa mujer y del pueblo donde vivía, de Samaria. Pero quiero extraer esta parte de lo que le dice Jesús, versículo 24. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, aquí en minúscula, hablando de nuestro espíritu, y en verdad es necesario que adoren. La palabra al principio dice Dios es espíritu en mayúsculas, refiriéndose a la naturaleza de Dios. Nuestro Dios tiene una naturaleza y tiene muchísimos atributos dentro de su carácter, pero dentro de su naturaleza nos dice este versículo que Él es espíritu. Tú y yo, dice la palabra también, que estamos formados por alma, por el cuerpo y por espíritu. Y dice, nos da un misterio este versículo, y es que para adorar a Dios debe de ser desde nuestro espíritu. No hay una fórmula mágica para la adoración, no hay un botón que yo active para adorar a Dios, pero sí me da la Escritura este misterio que la adoración genuina sale desde nuestro espíritu. Ahora vamos a leer un poquito más sobre esto, pero quiero arrancar desde aquí porque este es uno de los grandes noticias importantes que tú tienes que aprender con la Escritura para aprender a escuchar a Dios. Porque la manera en la que el ser humano conecta y tiene un canal de conversación con Dios, donde yo hablo con Él y le escucho, porque ya vimos la semana pasada cómo Dios sí quiere hablarnos. Dios sí quiere decirnos y susurrarnos, irrumpir en nuestro corazón para sacarnos a veces de mil y una historia que tenemos de oscuridad y de confusión dentro. Dios quiere hablarnos para darnos dirección, pero ese canal de comunicación es desde nuestro espíritu. El gran error de nosotros o de la iglesia es que la mayoría de las veces intentamos conectar con Dios desde nuestra alma. Mi alma y tu alma es donde residen las emociones, los pensamientos, la voluntad, en base a lo que pensamos y cómo creemos y lo que percibimos y sentimos. Así nos ha hecho Dios también. Dios nos ha dado un alma que es desde donde tú sientes. Desde ese alma es desde donde te enojas, te sientes triste, te sientes alegre, desde donde desarrollas una manera de pensar y en base a eso tienes una voluntad para hacer las cosas. Pero dice este versículo, Jesús le dio aquí grandes misterios a esta señora, la samaritana. Le da grandes revelaciones, y una de ellas que la tomamos para entender cómo oír y cómo acercarnos a Dios es que esa comunicación, esa adoración en este caso, tiene que nacer desde nuestro espíritu. Ahora vamos a aprender cómo
dejar de comunicarnos o intentar escuchar a Dios desde nuestra alma, porque la mayoría de las veces lo intentamos desde ahí. Y ahí vienen los grandes errores al pensar que escuchamos a Dios y no es Dios el que nos está hablando. Esto tiene que ver con una realidad espiritual. Tú eres un ser espiritual y Dios es espíritu. Y hay una realidad espiritual que no podemos obviar, aunque tengamos esos sentimientos, aunque tengamos multitud de pensamientos, pero tú y yo hablamos y escuchamos y adoramos a Dios, debe ser desde nuestro espíritu. Romanos 8, 15 al 16, Reina Valera, dice así, muy conocido también este versículo, pero Dios nos deja un misterio dentro de estas palabras. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados, ¿verdad? Por Dios. Por el cual clamamos, Abba, Padre. Y dice, el Espíritu, mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una revelación que viene a través de la voz de Dios, y hoy vamos a aprender ahora después también cómo se escucha, de qué maneras Dios nos habla, pero primero es muy importante que aprendamos este principio. Pero una revelación que viene a través de la voz de Dios a nuestra vida va a venir de parte del Espíritu dando testimonio a nuestro espíritu. Minúscula, ¿te has dado cuenta? O sea, las impresiones y la voz de Dios a nuestro interior. Y ahora vamos a ver de dónde viene y por qué partes puede venir esa voz de Dios. Va a ir directa a tu espíritu. Las revelaciones que realmente transforman y cambian nuestra vida es cuando Dios se ha revelado a nuestro espíritu. Vuelvo a reiterar, lo triste es que la mayoría de las veces esperamos esa revelación o esa voz de Dios desde nuestra alma. Y esos no son los cambios que permanecen y eso no es una verdadera revelación, porque Dios siempre se va a revelar a tu espíritu, a la parte espiritual que tú tienes. Esa parte espiritual que antes de tener a Cristo está, dice la Biblia, dormida. Toda persona y todo ser humano tiene alma, cuerpo y espíritu, pero hasta que recibimos a Jesús, tu espíritu y el mío están dormidos. Por eso lo denomina la palabra de Dios nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Has oído esa expresión? Naces de nuevo, no es que como Nicodemo que no lo entendía, es que me vuelvo a meter en el vientre de mi madre. No, porque ya naciste en este cuerpo, pero ahora tu espíritu nace cuando Dios entra en tu vida. Es ahora tu comunión y tu comunicación con Dios debe ser desde tu espíritu. ¿Qué pasa? Que cuando somos gobernados por nuestra alma, como pasa muchísimas veces, cuando me gobiernan mis pensamientos, mis emociones, cuando no he sometido mi alma a Jesús y a su palabra, toda mi comunicación con Dios yo la estoy intentando hacer desde ahí. Y lo que pienso que es una revelación de Dios no lo es, porque Dios se revela a tu espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Que no es un cambio duradero. Pienso que es la voz de Dios, pero realmente no lo es, sino que es un toque almático, que también Dios toca en lo emocional, porque somos seres emocionales, pero es un toque almático que va a durar hasta el siguiente bajón que tenga. No sé si me sigues. Pero tú y yo tenemos que entender que para escuchar a Dios es importantísimo someter nuestras almas a su gobierno. Yo tengo que adiestrarme y aprender, y tú y yo, por más cristianos de años y veteranos que seamos, no hay antigüedad en esto, tenemos que pasar sí o sí por un aprendizaje y una disciplina de someter nuestras almas al gobierno de Jesús. Porque si no, todo mi intento de escuchar a Dios va a ser desde ahí. Y no va a haber una transformación radical como quiere Dios hacer al revelarse a tu espíritu. El día que tú conociste a Jesús y ese día entendiste, o quizás fue más adelante esa revelación, que eres pecador, que necesitas el perdón de Jesús, que solo Él puede salvarte, eso es una revelación de Dios. Eso es un milagro que alguien entienda eso. No sé si te has parado a hablar a alguien del Señor y te han contestado alguna vez: yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. ¿Te ha pasado alguna vez? O sea, ya hacerle entender a alguien
que es pecador y que necesita un Dios que lo salve y que le perdone de sus pecados, no es un esfuerzo humano, necesitamos una revelación a nuestro espíritu. Entonces tú recuerdas ese día, yo recuerdo perfectamente, el día al que me cayó el entendimiento de, yo soy pecadora, así necesito el perdón de Jesús. Y la típica frase, no he robado, no he matado a nadie, no, pero soy pecador, necesito su perdón. Eso es una revelación. El día que tú entiendes el poder de la resurrección, eso es una revelación. No porque te lo contamos cada año que celebramos la resurrección de Jesús, sino porque un día, quizás un día de esos que lo celebramos, o quizás un día leyendo la Escritura, o quizás un día solas con Dios, te he revelado, como dice Pablo, el Cristo resucitado. Ese día te lo podían haber contado 800 veces antes que Cristo había resucitado, pero había llegado a tu mente, había llegado quizás a tu parte emocional, donde sí te viniste arriba con un canto, Él ha resucitado, pero hasta el día que no es revelado en tu espíritu, es que empieza una transformación en ti por esa revelación. Y un cambio no se mide por antes pensaba y ahora pienso, o antes hacía y ahora hago, no se mide así un cambio que viene de una verdadera revelación. Un cambio se mide por cuánto más me estoy acercando a parecerme a Jesús. Dice la Biblia en Corintios que somos transformados, lo sabes, ¿verdad? Ese versículo, de gloria en gloria a su imagen, y termina ese versículo diciendo, por el Espíritu. No es por el esfuerzo humano, no es porque entendí de repente, bueno, sí, me lo creo lo que me dices, no, es una revelación en tu espíritu. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si es un anhelo escuchar la voz de Dios, es entrar en una dinámica interna y en una práctica y en una disciplina, porque sí es una disciplina, la mente se disciplina. Muchos disciplinan sus músculos, ¿verdad? Yo todavía no he entrado en ese sector de la sociedad donde hacen tanto ejercicio, hago lo justo, porque no me gusta nada, lo justo y necesario como para tirar un poquito, pero no he entrado en esa gente que le encanta ver el progreso en sus cuerpos y el ejercicio. Me encantaría ser de esos, pero la mente también se disciplina. Pablo habla sobre eso. No tengo el tiempo para hablar de tantos textos porque quiero ir a otro, pero debemos tomar el entendimiento de que si no adiestramos nuestra alma a someterse a Jesús, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no me puedo sentir triste cuando me siento triste? Sí. Pues Dios te ha puesto alma, te ha puesto emociones, te ha puesto un raciocinio para que pienses, pero para que a la vez cuando percibamos, sintamos, pensemos, también me ha dado la palabra para saber que yo todo lo que nace de mi alma, yo lo debo sujetar a la voz principal de Dios, que es su palabra. Entonces, es una tarea desgastante creer o intentar escuchar la voz de Dios sin antes adiestrar mi alma a sujetarse a Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que voy a percibir y a entender y a escuchar lo voy a recibir desde ahí. Y eso es una marabunta de confusiones. Y el otro día hablábamos en discipulado, ¿cuántos hemos conocido gente que todo el rato está Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo? Y tú dices, bueno, pásame el canal porque a ti te habla todo el rato. Cuidado con eso, yo soy muy temerosa y siempre cuando Dios me habló, siempre añado y en mi corazón siempre pongo esta preposición, no sé qué sería, antes yo creo que Dios me dijo. Yo he creído entender, cuidado, porque somos seres con alma, con emociones y muy predispuestos a confundirnos. Y más cuando no hemos sujetado nuestra alma al gobierno de Jesús. Si tú te permites en tu interior pensar lo que quieras, sentir lo que quieras, hacer lo que quieras, sin sujetarlo a la palabra de Dios, la mayoría de las veces lo que escuchamos creyendo que es Dios es tu alma hablándote. Porque Dios no te va a traer una revelación y no va a resonar su voz a través de esa alma que Dios te ha dado. Y que eres así con emociones porque Dios nos ha creado así, qué maravilloso, pero para sujetarlas a su voz. Entonces, para oír la voz de Dios, primer paso y más importante en medio de todo lo que vamos a hablar en esta serie es
Preocúpate de disciplinar tu alma. Preocúpate de que si te ocurre algo, antes de llamar al otro maldito en tu interior y decir ojalá le caiga un rayo y sentir todo el enojo que estás sintiendo, preocúpate de conocer su palabra y sujetar eso que estás sintiendo a lo que Dios dice. Esa es la única manera segura de decir yo tengo mi espíritu dispuesto para escucharte, Dios. Por eso a veces los nuevos convertidos, en ocasiones, a veces, escuchan la voz de Dios más que alguien que lleva años. Porque hay una predisposición mayor a rendir voluntades de lo que siento, de lo que pienso, a rendir solo al Señor, porque estoy en ese amor primero, donde estoy enamorada, donde no me importa lo que yo pensaba, donde no me importa, y tengo esa voluntad rendida al gobierno de Jesús en mi interior, y es súper fácil en ese momento tener un espíritu predispuesto. Revélame, Señor, quién eres. Quiero oír tu voz. Cuando Dios habla a tu espíritu y a mi espíritu, que es de la manera que Dios se va a comunicar contigo y conmigo, hay un cambio de panorama y vienen las convicciones. Sí o sí, eso nos va a transformar y esa transformación va a durar. Cuando no fue una revelación a tu espíritu, simplemente fue algo almático, ese cambio no va a ser duradero. No va a permanecer porque no formó una convicción en ti. Cuando la voz de Dios habla a tu espíritu y trae una revelación, ya sea de, como hemos recordado ahora, de su resurrección, de su cruz, de lo que sea, porque necesitamos la revelación de Dios en todo nuestro caminar. Eso no es cosa del principio. Necesitamos que Dios se nos vaya revelando temporada tras temporada. Y no sé si te has dado cuenta que según lo que vives, Dios se te quiere revelar de una manera u otra. Él quiere mostrarse a ti, Él quiere hablarte. Él quiere que su voz traiga una revelación a tu interior. Y si no es de esa manera, va a ser a través de tu alma, desde donde vas a percibir ambientes. Cuando está la presencia de Dios, todos en nuestras emociones lo captamos, pero un ambiente no te transforma. Por más fuerte que esté la presencia de Dios en un lugar y tu alma lo capte y hasta lloremos porque es emocionante la presencia de Dios. ¿Quién no llora y quién no derrama lágrimas cuando la presencia de Dios está fuerte en un lugar? Pues está su amor, está su gracia, su perdón, como hemos cantado esta mañana. Es fácil llorar cuando estamos sensibles a la presencia de Dios, pero un ambiente no te cambia, un ambiente no te transforma. Un ambiente puede provocar algo emocional que puede inaugurar algo, pero un ambiente de por sí no nos cambia. Eso solo lo hace una revelación de la voz de Dios a tu espíritu. Y desde ahí somos transformados. Cuando intentamos escuchar a Dios desde nuestra alma, es porque no hemos sometido todo lo que pensamos, sentimos, creemos a Jesús y al señorío de Jesús. Necesitamos sí o sí pasar por ahí. Ahora sí es el centro de lo que te quiero hablar hoy. ¿De qué maneras habla Dios? ¿De qué formas Dios nos habla? Porque todos queremos, ¿verdad? Cuando estamos preguntando a Dios algo y queremos que nos responda, que nos hable, que baje el arcángel Miguel, ¿verdad? O Gabriel, el que sea Dios, aunque sea uno que no conozcamos mucho, no pasa nada, que baje, y así como bajaba con Gedeón, con María, con tantos en la Biblia. Oye, mira, que Dios te dice eso. A todos queremos eso, ¿verdad? Eso ya hoy en día pasa mucho menos, no digo que no pase porque Dios lo hace de la manera que quiere, pero te voy a explicar por qué la manera de Dios de hablar a nosotros, de hablar a su pueblo, ha ido transicionando y cambiando a través de los tiempos. Vamos a Hebreos 1, del 1 al 4. Discúlpame que hoy te vaya a decir bastantes versículos así sueltos, pero quiero dejar esta base bien puesta, no con mis palabras, sino con la palabra de Dios. Hebreos 1, del 1 al 4. En la NTV, ahora sí te lo voy a leer mientras lo buscas. Dice así: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Qué interesante, ¿verdad? Ya te está diciendo aquí el Espíritu Santo, Dios
ha cambiado en su manera de hablarnos a través de los tiempos. Hace mucho tiempo Dios hablaba de esta manera. Ahora esto ha transicionado y hoy en día ha vuelto a transicionar, porque aquí estaba hablando de la época en cuando Jesús anduvo y estuvo, y después cuando Él se fue, todo lo que Él nos dejó, ¿verdad? Dicho. Dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo, y esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Qué clara es la Biblia, ¿verdad? Nos está diciendo el autor de Hebreos, Dios ha hablado de diferentes maneras. Vamos a hacer un análisis breve, que es necesario para ir ahora a de qué maneras nos habla Dios hoy. A mí me hubiera encantado criarme en la época del Antiguo Testamento. Me hubiera encantado. Bueno, esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué hubieras preferido? ¿La época de David o la de Pablo? No, bueno, cada una tiene su cosa guay, pero me hubiera encantado la del Antiguo Testamento por lo siguiente. Existía la figura del profeta. Y cuando tú tenías una duda, tú no tenías que tirarte 3 días ayunando, no tenías que leer las Escrituras porque lo único que tenían esos reyes y el sacerdote y los profetas era el Pentateuco. Tú no tenías que hacer ningún esfuerzo nada más que teleprofeta. Puedes venir y decirme si tengo que ir a la guerra o tengo que quedarme. Me encantaba eso del rey David, ¿verdad? Que aun siendo el rey, con esa autoridad que Dios le dio y esa potestad para tomar decisiones, él no movía un dedo sin que Dios le dijera. Eso me encanta del rey David. Dios, ¿qué dices tú? Yo tengo ahora no, después al acabar, lo que quieras, ¿vale? Cuando él era el rey, él decidía si iba a la batalla, él decidía cuándo, cómo, pero él decía antes de ir a la guerra, llamaba al profeta, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Qué corazón, ¿verdad? Tan deseoso de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué me hubiera encantado vivir ahí? ¡Qué fácil escuchar la voz de Dios! Yo tengo a un profeta que es el que paga el precio por ser el profeta, que es el que está ahí conectado con Dios, es el que tiene ese llamado, ese ungimiento como profeta, y yo solo tengo que decirle, dime qué Dios dice. ¿Sí? ¿No te hubiera encantado eso? Hoy la figura profética ha cambiado mucho. El Nuevo Testamento inaugura otra manera de usar la profecía. De hecho, Pablo le dice a los corintios, procurar todos profetizar. O sea, perdón, no había un profeta, no. Ahora tú tienes al Espíritu Santo. Eso quiere decir que Él puede, como hemos leído, dar testimonio a tu espíritu de su voz y de lo que Él quiere. Ahora tienes esto, que es la Biblia, la palabra de Dios. O sea, lo que antes un profeta en el Antiguo Testamento te lo decía en 2 minutos, a veces a mí me cuesta 3 meses de estar leyendo y buscando. No sé si me sigues. Entonces, la manera de Dios hablar ha cambiado, como dice Hebreos, a través de los tiempos. Ahora vino Jesús y la manera más evidente, lo veíamos el otro día, Él es el verbo, Él es el logos, Él es la palabra activa de Dios. Ver, escuchar las enseñanzas de Jesús, ver lo que dejó Jesús, ver lo que hizo Jesús. Todo eso no lo tenían en el Antiguo Testamento, pero tenían al profeta, que era el que les hablaba de parte de Dios. Hoy eso ha cambiado. Hoy por eso dice Pablo, procurar todos profetizar. O sea, todos tenéis un canal, tenéis al Espíritu Santo. Si has recibido a Jesús, tienes al Espíritu Santo, que es el sello, y tienes un espíritu donde Él te puede hablar y dar testimonio. Procurar todos profetizar. Ya no era la élite de los profetas, aunque existe el don de profecía, que eso es aparte. Ahora no vamos a explicar eso. Pero todos debemos estar con el oído abierto a qué dice Dios. Entonces, dicho esto, de que la manera de Dios de hablarnos ha ido cambiando a través de las temporadas y los tiempos, ¿qué dice la Biblia de cómo Dios nos habla hoy? Número 1, y lo acabamos de nombrar, por su palabra. La principal manera de Dios hablarte y de oír su voz es leyendo la Biblia.
te voy a dar unos consejos sobre eso, porque a veces hemos tomado la voz de Dios en nuestras Biblias de manera Santa Rita, 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 a ver qué me dices hoy. Y vamos de manera mística a coger un versículo pensando que ese va a ser el rema de Dios, y has leído, por ejemplo, te has encontrado con que había un río que atravesaba tal, Dios me está diciendo que me tengo que ir a vivir al lado del Guadalquivir. Y a veces has leído la Biblia de manera, no, y Dios dice que aquí, y se mudaron de ciudad, y se fueron, y Dios les tuvo un futuro. Dios me está diciendo que me mude. No sé si me sigues. A veces sí pasa una palabra rema específica. A veces sí pasa y Dios habla de esa manera. Pero la mayoría de las veces tú no debes leer así la Biblia. La Biblia tú y yo debemos de leerla de manera contextual, de manera sencilla, de manera natural. Y sobre todo encontrar cómo Dios trabajaba con las personas aquí en la Biblia. Por ejemplo, si estás en un proceso de restauración familiar, económica, dices, ¿qué leo? Pues vete a las historias de la Biblia donde Dios restauró. Léete un Esdras y Nehemías, donde todo Jerusalén estaba destruida y Dios lo levantó de nuevo y lo restauró. No sé si me explico, la Biblia es más textual de lo que a veces queremos hacerla de manera mística, porque ¿sabes por qué nos gusta el misticismo al leer la Biblia? Porque somos unos vagos que no queremos estar horas metidos aquí. Entonces quiero llegar, y como se suele decir, ¿dónde está Paco? Llegar y besar él. Es que él y yo tenemos ahí una lucha con los refranes españoles. Queremos llegar y Santa Rita, 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 que me dice Dios que haga, catapún. Y a veces pasa, no porque haya sido Santa Rita, sino porque a veces Dios decide hablarte con un texto que se saca y Dios te lo da rema para ti. Pero son excepciones. La mayoría de las veces, escúchame bien, si tú quieres oír a Dios, te va a tocar estar horas metido en la Escritura. Esta es la voz de Dios más clara y más segura que tú vas a tener. Y a veces para tomar una decisión te vas a tirar meses leyendo la Biblia. Dios, ¿y cómo le hago con mis hijos? Y tú quieres que venga un ángel y te diga, tienes que hacer esto, darles esto, quitarles esto. No, métete a leerte los proverbios 800 veces, que te va a dar los buenos consejos para un papá y para una mamá. No, pero yo me quiero ahorrar las 4 horas todos los días de leer proverbios. ¿Sí me sigues? Y quiero que el ángel o el profeta, porque luego está la figura de los profetas hoy en día con ese don de profecía, aclarando lo que he aclarado antes de cómo funciona hoy la profecía. Yo quiero que venga el hermano como el martes, ¿verdad? Y que venga y me ponga la mano y me diga lo de antes, lo de ahora y lo de después. Y a veces pasa, porque Dios quiere así hacerlo. Pero no nos queda otra que en nuestro interior entregar nuestra alma al Señor y decirle, Señor, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo y esto es lo que estoy sintiendo, pero lo someto a ti, lléname de tu verdad. Y a veces a mí me ha tocado, para escuchar la voz de Dios, estar un año leyendo y leyendo. Intento leer todos los días, pero me explico, buscando eso concreto que Dios yo quería que me dijera. Pero queremos ahorrarnos eso. Y queremos el YouTube, a ver qué dice Corson, a ver qué dice fulano, a ver qué dice Mengano. Y mientras tanto Dios está así diciendo, escribí, ¿cuántos eran? 60 y cuántos libros. Escribí todos esos libros para que me oyeras. Haz el favor de dejar YouTube y abrir tu Biblia. Porque yo ya hablé en todos esos libros para que tú me oyeras. Entonces, no hay atajos en escuchar la voz de Dios. Te va a tocar, y mira, cuando no hayas escuchado nada, párate y sigue buscando. En esa búsqueda Dios atrapa tu corazón, Dios te enseña tantas cosas. Muchas veces, y es algo que me pasa muy de continuo, me apresuro a tomar una decisión sin haber escuchado a Dios. Y justamente en las semanas siguientes mi lectura que me toca leer tenía la respuesta para yo no haberme equivocado en ese apresuramiento. Me pasa muy de continuo. Te hablo de consejos
cosas prácticas, ¿no? No, Señor, pero es que estoy harto de mi hijo, ¿y qué le hago? O de mi marido, de mi mujer, y puedes quejarte, pero lee la Biblia a ver qué Dios te dice que tengas que hacer, porque a lo mejor le estás dando donde no es. A lo mejor estás aplicando algo que no es y la voz de Dios te iba a sacar de ese error, pero aquí estaba. ¿Sí? Hoy hay miles de Biblias maravillosas que hace 20 años no había, con comentarios, con traducciones, eso es una pasada. Es tan fácil hoy coger una Biblia y entender un contexto. Hoy tienes 1000 herramientas, gratuitas incluso, pero nos falta la intención de hacerlo. Necesitas saber sobre restauración, lee libros como Esdras. Necesitas aprender sobre adoración, lee Levítico. Necesitas saber sobre fe, lee Génesis, los padres de la fe. Necesitas aprender sobre vida práctica espiritual, lee Romanos. La Biblia tiene todo lo que tú necesitas para escuchar la voz de Dios. Número 2. Número 2. Vamos a escuchar su voz. Número 1, por la palabra. Número 2, por medio de su Espíritu Santo. The Holy Spirit. ¿Has visto mi inglés? Eso es poquita cosa. Oh, yeah. Por medio de su Espíritu Santo. Lo hemos leído en Romanos. El Espíritu, en mayúsculas, el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos habla, a ver, esto es difícil de explicar porque hay muchas maneras que el Espíritu Santo te habla, pero normalmente es una impresión a tu espíritu. No sé si se entiende ese término, pero la voz de Dios a veces, como yo contaba testimonios la semana pasada, no sé si recuerdas, es una impresión en tu espíritu. Dios está dispuesto a hablarte, tu tarea, como hemos hablado al principio, es preocúpate de que tu voluntad esté rendida. Porque si no, el que te va a hablar no es el Espíritu Santo, es tu propia alma hablándote. Y te aseguro que tu alma está lista que hasta versículos coge para avalar lo que te está diciendo. Porque tu alma conoce algunos versículos, ¿verdad? Entonces, tu única preocupación no es tanto, me voy a quitar la cera para oír a Dios, no. Tu preocupación máxima es que tu voluntad esté rendida a Jesús y haya un deseo por oír su voz. Y entonces un día vas a ir por la calle y el Espíritu va a traer una impresión. Ora por esa persona. Es el Espíritu Santo, es la voz de Dios. O de pronto un día vas a ir en el autobús y va a venir una impresión. Llama a fulano y pídele perdón. Y tú dices, no, esto es un demonio. No, es Dios. Esto es un demonio que me quiere confundir. Son impresiones, la voz de Dios a veces viene de esa manera, pero no olvides el texto que hemos leído, el Espíritu da testimonio a tu espíritu. Tu preocupación cada día es, Señor, mi voluntad esté rendida a ti, que mi alma esté sujeta a ti, que aunque yo piense esto, lo sujete a ti. Dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento, no algunos, no los que son muy evidentes, no. Todo pensamiento llevándolo cautivo, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Esa es tu tarea. Y cuando esa tarea la hagamos, la voz de Dios va a fluir. Y un día te va a decir, oye, llama a tu antiguo jefe, él tiene un trabajo para ti. Y tú dices, ¿cómo puede ser que Dios me esté hablando esto? Estoy limpiando un baño, es la voz de Dios, que encontró una voluntad sujeta y pudo hablar a un espíritu dispuesto. Y Dios de pronto te va a decir, oye, pues mira, te doy esta estrategia para que en tanto tiempo puedas prosperar. La voz de Dios habla de muchas maneras, pero preocúpate de que tu corazón y tu voluntad esté disponible y sujeta. Y número 3, ¿me ayudas, Josué? Y ya no sé si me va a dar el tiempo. Esto está bien, ¿verdad? O sea que mi tiempo es ya, ¿no? Bien. Vale. Número 3, y si no me da tiempo lo hablaré la semana que viene. Dios te va a hablar por medio de otras personas. Ahora, he escuchado desde niña un proverbio que nos han dicho multitud de veces. Y creo que ya no voy a entrar ahí, no tengo el tiempo, pero la semana que viene entraré ahí. Y es el proverbio, bueno, hay varios que lo dicen, he escogido el 11:14, en la NTV dice, sin liderazgo sabio la nación se hunde. Y la seguridad está en tener muchos consejeros. En Reina Valera es en la multitud de consejeros, ¿recuerdas?
esta es la sabiduría. Desde niña he escuchado esto, pero sabes que la Biblia se interpreta consigo misma. Eso quiere decir que no podemos hacer una interpretación de este versículo obviando otras interpretaciones sobre consejos que da la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a interpretar este versículo, ok, necesito consejeros en mi vida, necesito gente que me aconseje, pero yo tengo que someter esa interpretación de este versículo a otras partes que la Biblia habla sobre consejeros. Y yo quería leerte, y ya lo dejo para la semana que viene, los consejeros que David tuvo. Uno de ellos fue Aitofel. Y Aitofel, dice la Biblia, que era un hombre que siempre daba consejos como si fuera Dios mismo. Sus consejos eran como que Dios hablaba. Pero Aitofel tuvo sus momentos donde sus consejos ya no fueron de parte de Dios. Entonces te lo dejo para la semana que viene, pero te dejo así con el gustito, ¿verdad? De querer saberlo. Cómo hay que tener consejeros, pero hay que ser muy sabio y hay que ser muy entendido. Y hay que analizar lo más importante, qué tan deseo hay en mi corazón por escuchar sabiduría. Porque a veces lo torcido de mi corazón me lleva a como, y con esto acabo, a como dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 3:4, del 3 al 5, es que la Biblia lo tiene todo, nos avisa de todo, no nos damos cuenta porque no la abrazamos de la manera que tendríamos que hacerlo. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará la sólida y sana enseñanza y seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. O sea, tener consejeros es bueno, escuchar varios consejos es bueno, pero eso no está por encima, porque en medio de esos buenos consejos, si tu corazón está torcido, el enemigo lo va a usar, y hasta lo veremos en la historia, cómo Dios lo va a permitir para confundirnos. O sea, no es tanto, ay, sí, necesito preguntar a mínimo 10 personas. No. Necesitas estar bajo consejo, necesitas escuchar sabiduría, pero no es tan importante como dejar que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón. ¿Qué tanto tú estás buscando sabiduría? O quizás simplemente estás buscando a los que te van a decir, dale, adelante. Porque a veces es lo que buscamos. Tú sabes si papá o mamá te va a decir con un tema adelante. ¿Sí? Los que hemos sido hijos. Bueno, todos hemos sido hijos, de alguien has tenido que nacer. Cuando eras más jovencito y tenías que preguntar, ¿puedo llegar hoy a las 12 en vez de a las 11? Tú sabías que papá te iba a decir que no, pero mamá, si se lo decías con un abrazo, te va a decir, venga, vale. 12:30 como mucho, ¿eh? Y tú sabías que cuando se trataba a lo mejor de quedar con un chico, o si eres chica con un chico, si eres chico con una chica, sabías a quién le tenías que preguntar. Oye, papá, es que me hace tanta ilusión. Venga, pero no se lo digas a tu madre. ¿Sí? Tu alma y tu corazón sabe a dónde acudir para que encontrar consejeros que te digan, dale. Consejeros necesitas, pero es más urgente que tú veas si qué realmente estás buscando, si la sabiduría de Dios o salirte con la tuya. Amén, ponte en pie, vamos a orar. La semana que viene hablamos sobre Aitofel. David tenía consejeros increíbles. Es un buen tema, ¿verdad? Aprender a escuchar la voz de Dios. Es un buen tema porque nuestras almas están tan necesitadas de escuchar a Dios. Yo oro y mi preocupación con esta serie ha sido que seamos una iglesia que escucha la voz de Dios. Que seamos una iglesia que vive en un canal continuo de adoración, de oración desde mi espíritu a Dios, y que sus oídos espirituales siempre están dispuestos a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, como veíamos la semana pasada, te va a sacar de lo más profundo que puedas estar embarrado. La voz de Dios te va a arrancar de ahí. La voz de Dios la necesitamos para no perdernos. La voz de Dios la necesitamos para criar a nuestros hijos. ¿Cuántas veces yo he estado haciendo lo que no era, pensando que sí era, y con un corazón de es por ahí?
hasta que la voz de Dios irrumpe, no es por ahí. Hay cosas que batallamos tanto, peleamos tanto con la gente. Ojalá esta serie te haga y nos haga darnos cuenta: Señor, necesito oír tu voz. Estoy desgastado en mis fuerzas, necesito tu voz y someterme a tu voz. Amén. Permíteme orar. Señor, gracias porque tu voz, como recordábamos la semana pasada, creó los cielos, creó la tierra. Gracias porque tu voz cada mañana y cada día pone todo en su lugar. Gracias porque tu voz tantas veces ha venido a mi vida y sabemos que lo seguirá haciendo. Queremos prepararnos para oír tu voz. Queremos ser adiestrados por ti, Espíritu Santo, para que la voz de Dios sea una constante en nuestras vidas, no sea algo que pasa muy de vez en cuando. Queremos cada día oír tu voz, queremos cada momento escuchar tu corazón, tus palabras, tu dirección. Ayúdanos a ser una iglesia con un deseo y una pasión por oír tu voz, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que despiertes en nuestros corazones ese hambre por oír la voz de Dios. Te pedimos y yo te pido, Espíritu Santo, que con esta serie, con lo que hoy hemos hablado y con lo que tú en tu palabra nos has mostrado a cada uno, se caigan todas las telarañas internas, los tapones en los oídos, caiga todo lo que